aquellas maravillosas revistas, capítulo 105. Clio Williams, un verdadero unicornio. El Clio 16 válvulas no había conseguido que los aficionados nos olvidásemos del salvaje Renault 5 GT Turbo. El Clio era mejor en todo, pero todos esperábamos más. Y ese más llegó, y llegó con creces, con el excepcional Clio Williams, hoy día casi un unicornio por su escasez y precio. Pero no fue el único coche excepcional que probé ese otoño de 1993, porque pude rodar con otro mito, el Toyota Supra. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. El Clio Williams, nació para homologar este modelo, el Clio 16 válvulas, para la competición. Y no le fue mal en las carreras, pero le fue mejor en las carreteras. Pues Renault se encontró, casi sin pretenderlo, con el mejor GTI del momento. Ojo, no digo con el mejor GTI de su categoría, la de los compactos o polivalentes, sino de todos los GTIs, incluidos los más grandes de 4 metros donde militaba, entre otros, el todopoderoso Golf GTI 16 válvulas. El Clio Williams, por prestaciones y eficacia, barría al Golf y a todos sus rivales, pero era la antítesis del Renault 5 GT Turbo, porque el Williams era potente y rápido, pero a la vez progresivo y eficaz. Renault consiguió la cuadratura del círculo con un coche realmente redondo, que era una edición limitada que, ante el éxito, yo diría que enorme éxito, hubo que prolongar. Pero todos los que se hicieron siguen siendo pocos. ¿Por qué Williams? Porque este equipo, el equipo de Frank Williams en la Fórmula 1, que sigue existiendo en la actualidad, pero que en estos momentos, en el 93, estaba arrasando, equipaba motores Renault. Y a Renault le pareció una buena idea, pues, poner ese sello, el Renault Clio Williams, que tiene una estética muy particular, casi todos o todos con el mismo color, un azul Francia un poco oscuro, unas llantas preciosas de color dorado, un interior un poquito mejor rematado y equipado que el normal, con la V de Williams en los asientos y sobre todo la plaquita de Clio Williams interior con el número del coche que tuvo la primera serie y sobre todo los cambios mecánicos que os vamos a detallar fueron los que conseguían que este coche sea hoy día un verdadero unicornio y en su momento, como os digo, el mejor GTI de todos, absolutamente, porque se habían corregido todos los problemas que tenía el Clio 16 válvulas. Por ejemplo, un motor que no iba mal, pero que le costaba, tenía que subir de vueltas, no era especialmente rotundo ni potente, y en este coche todo eso se acababa. Este 2 litros prácticamente porque tenía 1998 centímetros cúbicos, por supuesto con culata de 16 válvulas y por supuesto atmosférico, anunciaba 150 caballos. Yo medí esta potencia de muchas unidades en banco y no recuerdo que ninguna diese 150 caballos. Todas daban más. Algunas se acercaban a los 160, que era la mítica barrera que había marcado el Opel Kadett GSI. Ojo, recuerdo, sin catalizar. Este coche iba catalizado. Esta unidad en concreto, que probé la primera, ofreció 156 caballos a un régimen de 6.100 vueltas. El motor, como os digo, era excepcional. Estoy viendo la curva de potencia y realmente es que desde 1000 vueltas, que da 15 caballos, hasta esos 156 caballos a poco más de 6.000 revoluciones, es prácticamente una línea recta. No tiene ningún punto en que baje, ningún punto de flexión. Y la de par engaña, porque da el par máximo muy alto de vueltas. Lo da casi a 6.000 vueltas, pero es que prácticamente a 3.000 da el 80% del par. El motor era absolutamente extraordinario, pero con todo, yo diría que no era lo mejor. Ni siquiera los retoques en dirección y frenos, que mejoraban mucho. Ni siquiera el calzado más generoso, que le sentaba francamente bien, con un calzado, unas llantas de 15 pulgadas de diámetro y 7 de anchura, que de serie equipaba unos excelentes Michelin Pilot de 185-55, un calzado generoso. También le sentaba muy bien al coche. Las llantas, como os digo, absolutamente preciosas, con ese color dorado. Lo mejor de este coche era la puesta a punto del bastidor. Se había partido del tren delantero que tenía el R19, que era más ancho de vías. Se había retocado de una forma excepcional, porque es que el coche no era, que era uno de los problemas del 16 válvulas, que era un poco cabezón, era un poco exageradamente subvirador, especialmente para ser un coche deportivo, porque un coche muy subvirador en una berlina, por ejemplo, familiar, que además es susceptible de ser cargada mucho,
Pues no es un problema. Es más, es un comportamiento progresivo y que además, como os digo, al cargar el coche casi se equilibra. Pero en un coche deportivo sí, porque te resta agilidad en la entrada de curvas lentas, a la salida y sobre todo enlazando curvas. Te podías olvidar, el Clio Williams era una máquina de enlazar curvas. Era fantástico. Yo creo que en esto solo se le acercaba el Citroën ZX. Podían estar un poco igualados. Lo que sucede es que el Clio jugaba con una ventaja de tamaño, con una longitud de solo 3,7 metros y una batalla que era inferior a los 2,5 metros. Esto, el tamaño y el peso del Citroën, pues le penalizaba. Estamos hablando de un peso que cuando lo medimos superó por muy poquito la tonelada, anunciaba un poquito menos de la tonelada. Bueno, variaba según el equipamiento. Esta unidad que probamos, por supuesto, ya servodirección y además aire acondicionado. Y eso, quieras que no, son unos kilitos. Pero voy a insistir en el tema del comportamiento, porque el milagro de este coche es que era mucho más ágil, mucho más directo, entraba mejor en las curvas, tenía una motricidad excelente, lo cual tiene mucho mérito en un coche tan potente, tan pequeño y tan ligero, y el tren trasero no iba atornillado como en el 16 válvulas, que realmente, sobre todo en conducción deportiva y sobre todo en circuito, era un inconveniente, es que no lo movías, iba prácticamente atornillado. En este coche no, pero como os he dicho, cuando he comparado en otras ocasiones el Golf, sobre todo el ZX, hablo siempre de GTIs, y siempre de 16 válvulas, con el GSI, la ventaja es que este coche, el eje trasero, llegaba a deslizar, pero lo hacía con amabilidad, lo hacía avisando. No era un coche para nada de carácter difícil, lo cual es sorprendente con las prestaciones que tenía. Como os digo, era un coche redondo, se iban a hacer 4.000 unidades. Como os digo, solo se ofrecía en color azul y al principio, porque aquí pone que no se ofrecía el aire acondicionado ni en opción, pero yo recuerdo haber probado este coche con aire acondicionado. Como os digo, se iban a hacer 4.000 unidades, que luego fueron más. Así que es posible. Tenía que haber revisado este dato. Pero vamos, como os digo, lo más importante es que el bastidor, el motor excepcional, el cambio también se modificaba y era más rápido, pero en el tren delantero se montaba, era una mezcla, porque se montaban unos amortiguadores específicos, pero los triángulos inferiores del R19 16 válvulas, que entre otras cosas les hacía ganar a los Williams respecto a los Clios normales 34 milímetros de anchura, que es bastante. Y la dirección más directa, bueno, como os digo, los neumáticos, estos Michelin me encantaban porque agarraban bien, pero le pasaba lo mismo que al coche, agarraban bien, pero cuando perdían la adherencia no eran bruscos, eran unos neumáticos que avisaban. Eso me gusta mucho en coches y sobre todo en motos. En moto, de hecho, más que la adherencia, lo que valoro más cuando cambio los neumáticos de mi moto es que sean neumáticos progresivos que avisen antes de deslizar, porque en moto no te puedes permitir errores. Como os decía, un coche que por ser absolutamente excepcional, un coche redondo, el mejor GTI de su momento, desde luego el mejor Clio, sin duda, que se hicieron pocos y ya eran caros y ahora quedan pocos y son más caros. Pero quien tiene uno, que lo cuide, que tiene un tesoro. Vamos a seguir hablando de mitos, porque también por estas fechas tuve la oportunidad de probar otro mito. Nada menos que el Toyota Supra. Un coche espectacular que todas las revistas decían que había venido para competir de tú a tú con Porsche, que era capaz de competir de tú a tú con Porsche. Algo, por cierto, que yo comparto, aunque se trate en este caso de un deportivo más convencional, con motor delantero y propulsión trasera. El motor era una joya, un 6 cilindros en línea de 3 litros con 24 válvulas, doble turbo y 330 caballos. Pero eran unos 330 caballos que solo llegaban a las 5.500 vueltas, un poquito más, 5.600. El motor era sorprendentemente progresivo. En una época en que los turbos eran malas bestias y tenían mal carácter, el Toyota Supra destacaba precisamente porque su motor era turbo, pero no tenía nada de eso. Además, era un coche relativamente ligero para un coche que es un coupé, pero mide 4,5 metros de largo. Estamos hablando de un peso que superaba un poquito la tonelada y media. Y luego la estética. La estética, si no lo estáis viendo, pues es una pena. Os aconsejo que entréis, porque podía poner fotos en comunidad, pero yo cuando oigo podcast me da un poco de pereza, lo confieso. Pero yo creo que todo lo tenéis en la memoria. Son unos faros preciosos, encastrados, una línea muy equilibrada, muy bonita, y luego hicimos hace poco un vídeo de las mejores traseras. Realmente este coche podría haberse ganado un sitio entre esas traseras por su alerón, que era grande,
pero no llegaba a los excesos de los Ford Cosworth, tanto Sierra como Escort, y además para mí mucho más refinado y mucho más equilibrado. El coche, además, bueno, ya sabéis que te pueden gustar los Toyota o no. Yo a veces les reprocho que son coches que yo no he tenido ninguno, curiosamente. Es una marca que me encanta y me apasiona y que además valoro mucho, que siempre y todavía ahora sigue apostando por los coupés. Pero me parecían en general a lo mejor un poco más, con menos personalidad. Bueno, este coche, desde luego, personalidad tenía raudales, pero conserva la mejor virtud que para mí tienen los Toyota, que es que están francamente bien hechos. Es que este coche, yo no creo que por prestaciones, por supuesto, superaba al Porsche 911, por muchas cosas, por comportamiento, para mí también, pero desde luego, por calidad de acabado, para mí estaba claramente por encima, y así lo dijimos en la prueba, del Porsche 911, que a su vez ya era un coche excepcionalmente acabado. Se comentaba las enormes llantas de 17 pulgadas. Es que en este sentido sí que han cambiado las cosas, porque hubo un tiempo en que unas llantas de 17 pulgadas eran enormes, y hoy en día casi la llevan los utilitarios. El coche era un tiro, tenía una velocidad autolimitada a 250 km por hora, pero en el 0 a 100, ojo, bajaba de los 6 segundos y en el 0 a 200 lo clavaba en 25 segundos. Es un auténtico disparate lo que corría este coche. Y además, como os digo, era un coche que, a pesar de su motor delantero y propulsión trasera, por supuesto con una excelente suspensión independiente, era un coche relativamente noble y progresivo dentro de lo que se puede esperar de un coche de más de 1.500 kilos, más bien 1.600, 330 turbocaballos y propulsión trasera sin electrónica. Bueno, seguimos. Vamos a seguir y vamos a terminar con el espacio dedicado a los coches de calle con dos berlinas medias que estoy viendo las fotos, salvo por un spoiler de una de ellas y otro más pequeñito de la otra, tenían aspecto realmente inofensivo. Tenía unas llantas más generosas, pero tampoco era una cosa exagerada. Y en colores como los que nos dejaron para la prueba, algunos colores metalizados oscuros, es que pasaban desapercibidos, pero tenían mucho carácter. Ya sabéis, además hicimos un podcast dedicado a los lobos con piel de cordero. A mí me encantan las berlinas deportivas. Y tanto estoy hablando del Opel Vectra Turbo como el Peugeot 405 T16 Turbo y 16 válvulas, eran coches con mucho carácter, muy buenas prestaciones. El Vectra ofrecía 204 caballos, mientras que el 405 ofrecía solo 200, la diferencia eran mínimas, porque además en banco estas diferencias se estrechaban y los dos coches cumplían lo que prometían, y en el peso prácticamente era idéntico, en torno a los 1.300 kilos, que no es demasiado, porque volvemos a hablar de coches que en este caso no llegan a los 4,5 metros, pero se le acercan, más de 4,4 metros. Eran berlinas, con maletero separado, bien equipadas. ¿Cuál me gusta más? La verdad es que lo tengo difícil, porque yo os diría que de estética, fijaos, en su momento me gustaba más el 405, pero ahora con el paso del tiempo, pues me gusta más el Vectra, porque esa estética, esas curvas, no tenía muchos acanaladuras, era un coche muy fluido de líneas, que en su momento podías hacer pensar que era incluso pecar de un poco soso. Yo creo que con el tiempo no le ha pasado factura como al 405, que tiene muchas más hendiduras, tiene una talonera más clara, unas hendiduras en los laterales. Es un poco, se le ve más noventero. En cambio, el Vectra podría pasar por una de esas berlinas que ahora se utilizan para los Uber hoy día perfectamente. Y en cuanto a acabado, Peugeot hacía las cosas muy bien en esta época. Ahora yo creo que no tanto, pero en esta época sí. Y Opel hacía las cosas muy bien en esta época. Ahora, desde luego, no tanto. En este caso está clarísimo. Pero entre estos coches las diferencias eran mínimas. Y en cuanto al interior, bueno, es que el equipamiento era muy parecido. Eran dos berlinas muy parecidas. Yo diría que el Peugeot le pondría un poquito por delante, porque ya sabéis que en esta época Peugeot hacía sus propios amortiguadores. Y hacía unos amortiguadores excelentes, muy buenos. Entonces, el Peugeot es que tenía, no solo se le sentía más estable, inspiraba más confianza que el Vectra, que ojo, no iba nada mal, pero es que se sentía más neutro,
más progresivo, inspiraba confianza y además era más cómodo. O sea que realmente en este aspecto el Peugeot se situaba claramente por encima. En lo demás, bueno, pues yo creo que el motor del Vectra tenía un poquito más de carácter, pero eran coches muy, muy parecidos. Yo creo que era una cuestión de gustos que te decantaras por uno o por otro. Llegamos ya el Motorsport, a la parte dedicada al deporte del motor. En este solo vamos a hablar de una carrera, de un gran premio que me gusta especialmente, que es el Gran Premio de Portugal. Primero porque soy un enamorado de ese país, lo confieso, soy un enamorado. Y luego porque soy un enamorado de ese circuito, un circuito en el que, creo que algunos lo sabéis, debuté en el mundo de la competición, aunque era un poquito diferente al que hay ahora. Bueno, un poquito no, era un poquito bastante cuando yo debuté, era más sencillo. Pero esas curvas encadenadas de derechas, de bajada, de final de recta, y luego el curvón de entrada, que es una parabólica que se va abriendo y que puedes entrar muy deprisa, parece que no vas a entrar, pero sí, hay que confiar, porque entras, si te mantienes dentro y vas dejando un poquito de margen para cuando llega la recta, puedes hacerla en casi, yo lo he hecho con el Porsche que tenía 300 caballos, a fondo, y por supuesto los Fórmula 1 prácticamente a partir de media curva iban a fondo, claro. Los Fórmula 1 tienen la ventaja de que con todos esos alerones, los de ahora y los de entonces, aplastándoles al suelo, pues es otra cosa. ¿Cómo podríamos titular este Gran Premio? Le podríamos titular de muchas maneras. Le podríamos titular el cuarto título de Prost, porque aquí se hacía matemáticamente con el título. Podríamos titularlo Prost se retira, porque en esta carrera Prost anunció que se retiraba de la Fórmula 1. Podríamos titularlo Schumacher retira a Prost, porque Schumacher ya venía apuntando maneras, el Benetton también venía apuntando maneras. Aquí ganó, no era su primera victoria, pero fue una victoria por cómo consiguió adelantar y ganar al mejor coche y al mejor piloto del momento. Por muchas cosas, esta victoria era un poco especial. Y esta victoria sí que habría claramente ya las esperanzas al sueño de que Schumacher fuera campeón del mundo. Por cierto, debutó otro piloto que me encantaba, Mika Häkkinen, con un McLaren, que, fijaos si era bueno, que en los entrenamientos incluso hizo un tiempo mejor que Senna. Y luego hay que reconocer el carrerón de Damon Hill, que por problemas mecánicos salía el último y acabó tercero justo detrás de Alain Prost. Un carrerón del británico, a que muchas veces digo que no es el campeón del mundo ni más carismático, ni probablemente que reúna más coaliciones para serlo, pero que luego ves carreras como estas y te sientes un poco mal. Dices, no, era un pilotazo. Ya sabéis lo que opino, que todos los que son capaces de llevar un Fórmula 1 rápido por lo negro en el tráfico de un gran premio, para mí, todos, del primero al último, son dioses. Lo que pasa es que hay dioses que están en el Olimpo y dioses menores. Vamos a hablar del Mundial de Rallys. En el Mundial de Rallys, en este caso había dos rallies muy diferentes y en partes muy diferentes y muy lejanas, porque uno era en Australia, en el continente australiano, o sea, bastante lejos de España. Yo creo que Australia está lejos de todas partes, menos de la propia Australia y quizás de Nueva Zelanda. Y luego Rally de San Remo, uno de los rallies que se disputa en Italia, más bonitos de asfalto. Los resultados fueron muy dispares, porque está claro que los Ford ya habían mejorado mucho y se acercaban mucho a los demás, sobre todo a los Toyota en la tierra, pero en el asfalto eran tiros. Y aunque hubo algunos Ford que tuvieron problemas, Franco Cunico, que era un piloto que apuntaba maneras, conseguía su primera victoria. Una pena porque lo que él no sabía, ninguno lo sabíamos, es que iba a ser la primera y la última, porque Franco Cunico participó en muchas más pruebas del Mundial, pero le pasó un poco como esto de Strodani Sordo, que hizo resultados excelentes, pero no ganó ninguna carrera más, porque Franco Cunico sí ganó una carrera. En cambio, en el Rally de Australia, bueno, es que Juha Kankkunen va bien en todos los sitios, pero yo creo que en la tierra, o cuanto peor mejor, como todos los buenos pilotos, y el Rally de Australia es complicado, y el Toyota Celica ya empezaba a acusar una cierta diferencia de velocidad con los Ford Escort Cosworth en asfalto, pero en tierra no.
Los que estaban ya de capa caída eran los Lancia, que ya pues, habían abandonado su evolución, había coches mucho más modernos, pese a lo cual Carlos Sainz, bueno, en este caso a base de manos más que ninguna otra cosa, en el Rally de San Remo, un rally algo más propicio a su Lancia, pues fue capaz de quedar en segundo puesto, pues entre dos Ford Escort, entre Franco Único y Patrick Snyders, otro piloto que también prometía mucho y que tampoco, bueno, fue un buen piloto, pero tampoco llegó a ganar ningún campeonato del mundo absoluto. Y así llegamos al final de nuestro podcast de los lunes, nos acercamos al final de este año 93. La verdad es que hay que reconocerlo, los años 90 fueron 80s y 90s. Una locura, había coches que eran un poco locos, aunque coches como los que os he presentado hoy, como son el caso todos, el Clio Williams, por supuesto, el Toyota Supra y por supuesto el Vectra Turbo y el Peugeot 405 T16 o Turbo 16, eran coches con unas extraordinarias prestaciones, cada uno dentro de lo suyo, pero que demostraban. Tengo pendiente hacer un vídeo que voy a titular Cuando los cupés eran humanos. Demostraban que no hacían falta tantísimos caballos para disfrutar de la conducción, cuando un coche tenía un bastidor bien hecho, bien afinado, bien equilibrado y un peso razonable. Entonces, unas buenas manos eran más que suficientes para disfrutar mucho y con bastante seguridad de un coche deportivo. Y bueno, pues después de esta pequeña reflexión, un poco nostálgica, lo reconozco, pero bueno, cosas de la edad, como decía la canción, pues me despido de todos vosotros dando las gracias por seguirme aquí en todas las redes sociales, en el canal de YouTube y por supuesto en nuestros podcasts, y que espero, bueno, que me escuchéis de nuevo muy pronto en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.